Bueno, voy a resolver a continuación un ejercicio de la práctica 2, el ejercicio 12. Recordemos que la práctica 2 introduce el tema del diseño de programas, ¿sí? Es decir, que empecemos a pensar un poco a la hora de programar cada uno de los ejercicios. Y bueno, nos provee una suerte de receta que nos sirve como guía para resolver ejercicios de la índole, resolver problemas de la índole que se nos plantean eh, en, en la materia, ¿sí? Eh, bueno, eso lo hemos visto en la teoría. Como para hacer un breve repaso, yo simplemente tengo acá la receta para quien no la recuerde. La idea es más o menos, sobre todo, forzar un poco el orden de todas estas cosas que si bien uno muchas veces no las hace, a veces las hace pero de forma implícita. Y bueno, hacerlas explícitamente ayuda a que pensemos antes de empezar a programar. El primer paso que se nos plantea es el diseño de los datos. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente pensar cómo vamos a representar, cómo vamos a modelar todos esos datos que nos plantea la realidad y que uno lo tiene que llevar a un programa, ¿sí? Después pasamos a la asignatura y la declaración de propósito. La asignatura nos ayuda a pensar, bueno, qué cosas tenemos que recibir, qué cosas tendrá que recibir nuestra función, cuáles van a ser sus argumentos, qué va a retornar, ¿sí? Y la declaración de propósito simplemente nos explica qué es lo que hace el algoritmo que, que se encuentra, digamos, sobre el que trata, ¿no? Recordemos que esta receta no solo nos ayuda a nosotros a programar, sino que ayuda a un tercero que venga en otro momento a leer nuestro programa, ayuda a que se entienda, ¿sí? El tercer paso es la definición de ejemplos, ¿sí? En general, uno cuando va a definir un algoritmo sabe cómo se tiene que comportar, por lo menos ante ciertas entradas. Eh, entonces, definir esos ejemplos nos va a servir para, a posteriori, probar que realmente lo cumplan. Y como ya mencionábamos en clases anteriores, también nos va a servir para, bueno, ante un cambio, ver que por lo menos para esos casos la función sigue funcionando como debe. Bueno, después vamos ya sí, una vez que ya pensamos en todas estas cosas, vamos a definir la función y bueno, evaluar los ejemplos y bueno, en el caso en que los ejemplos hayan evidenciado alguna falla, bueno, arreglarla, ¿sí? Esa es más o menos la receta que habían visto en teoría. El ejercicio 12 nos plantea una situación con, digamos, un cálculo que tenemos que hacer con un auto, ¿sí? Ya sabemos del auto cuál es su consumo tanto en ciudad como en ruta, ¿sí? O sea, sabemos que ese auto consume 8 kilómetros, perdón, consume 1 litro por cada 8 kilómetros, o dicho de otra forma, por cada litro de nafta puede recorrer 8 kilómetros en ciudad, 11 en ruta, ¿sí? O sea, dependiendo de la superficie, 1 litro te alcanza para recorrer más o menos cantidad. En ruta te alcanza para recorrer más kilómetros. Bien. Ahora, estos dos valores que nos dieron, el 8 kilómetros y 11 kilómetros, se calcularon, eh, digamos, empíricamente, supuestamente, usando una nafta de grado 2, ¿sí? O sea que para nafta super, conocida como nafta super, nafta de grado 2, estos son los valores, 8 y 11 kilómetros respectivamente, ciudad y ruta. Ahora, lo que nos aclara es que si uno usa una nafta de un poquito mejor calidad, la de nafta premium, el rendimiento va a mejorar en un 10%, ¿sí? Eso es todo lo que sabemos del auto, ¿sí? Esos son los datos que uno ya sabe del auto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El objetivo es definir una función que le vamos a llamar autonomía, ¿sí? Que nos va a decir cuánto más podemos recorrer con la nafta con la que contamos, ¿sí? Es una función que incluso tienen los autos. No sé si, no creo que midan, que sepan, digamos, el grado de la nafta. Y no creo que sean tan sencillas como lo estamos haciendo ahora.
Pero digamos, la función autonomía lo que hace es simplemente decirnos cuánto más podemos recorrer. Por supuesto, para eso tiene que saber cuántos litros hay restantes en el tanque y qué tipo de combustible es el que está en ese tanque. ¿Sí? Con esos dos datos puede decirnos cuánto más podemos recorrer. Y nos lo va a decir de una forma como esta. Nos va a decir, bueno, en ciudad vas a poder recorrer tantos kilómetros. Y en ruta vas a poder recorrer tantos kilómetros. ¿Está bien? Este es un ejemplo que se nos plantea, que si, bueno, la cantidad de litros que quedan de nafta en el auto es de 20, tenemos 20 litros en el tanque, y esa nafta es de grado 2, esto es lo que nos debería devolver la función. ¿Sí? Es decir, que si yo llamo autonomía 20, 2, este es el valor que nos retorna. ¿Sí? Otro ejemplo, si quedan 20 litros, pero la nafta es de grado 3, nos retorna esto, ¿sí? O sea, el auto va a poder recorrer un poquito más, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a seguir la receta, ¿no? Que es lo que nos toca hacer en esta práctica, empezar a acostumbrarnos a pensar de esa forma. Diseño de datos. Bien, ¿qué datos tenemos de la vida real, por decirlo de alguna forma, que tengamos que representar en nuestro programa, ¿sí? Que tengamos que representar de forma abstracta? Uno es litros de nafta, ¿sí? Y otra es la clase de combustible, ¿sí? Bueno, los litros de nafta los vamos a representar digamos, muy fácilmente con números, ¿sí? Eh, y bueno, la clase de combustible podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Y acá hay un poquito más de libertad en la decisión. La cantidad de litros es bastante obvia, que va a ser un número. La clase de combustible la podría representar con strings, por ejemplo, ¿no? Super, premium. Pero me parece más sencillo representarla con el grado, ¿sí? Tenemos de grado 2 o de grado 3, o sea que utilizaremos números para cada una de, de ese tipo de datos, ¿sí? Es decir, como vamos a empezar nuestro diseño, vamos a empezar aclarando cómo vamos a representar cada cosa. Representamos los litros de combustible con números naturales. Representamos el tipo de combustible con un número que representa su grado. ¿Sí? Podemos aclarar, por ejemplo, que con el número 2 representaremos la nafta de grado 2 super. ¿Sí? Lo mismo para premium. No hace falta aclarar tanto, pero bueno, pueden hacerlo. Este sería más o menos el modelado de los datos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Hay más datos que se pueden representar? ¿Qué responde nuestra función? Responde con una cadena y bueno, habla de kilómetros, ¿sí? Kilómetros pareciera ser otra cosa que vamos a representar, en cierta forma, ¿sí? Entonces, digamos, lo que podemos decir es que representaremos las distancias en kilómetros. Bueno, le puedo agregar que lo haré con números naturales también. ¿Sí? Bien. Perfecto. El siguiente paso de la receta era pensar en la asignatura y en la declaración de propósito. La asignatura un poco nos la da esta porción del ejercicio que nos dice qué es lo que toma, qué es lo que devuelve, ¿sí? Es decir,
sabemos que haremos una función que se llama autonomía, que va a tomar dos números, ¿sí? Y va a devolver una cadena, ¿sí? Propósito. ¿Qué es lo que hace autonomía? Recibe los litros de combustible restantes del auto, vamos a aclarar, ¿sí? ¿Y qué más recibe? Recibe el tipo de nafta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a retornar? Va a retornar, bueno, una string que indica la autonomía, es un poco autorreferente, vamos a decir la cantidad de kilómetros que el auto puede recorrer, tanto en ciudad como en ruta, ¿sí? Este era un ejemplo de valor de retorno, ¿sí? Lo voy a copiar. ¿Por qué lo voy a copiar? Porque voy a pasar al siguiente paso de la receta, que es escribir ejemplos, ¿sí? Y habíamos visto una forma bastante automática ya para escribir los ejemplos, que los ejemplos es algo que ya veníamos haciendo, escribirlos. Los escribimos a veces en comentarios, a veces... perdón, lo escribíamos siempre, por supuesto, en comentarios, así no se ejecutaba. Pero vimos en la teoría una nueva forma de hacerlo, que es usando una funcionalidad de Racket que se llama checkExpect, ¿sí? Básicamente, checkExpect toma dos cosas. Algo a ejecutar y qué espero que me dé como resultado, ¿sí? Quiero que el resultado de, ya no recuerdo cómo era, 20 litros, grado 2, ¿sí? Si llamo a la función con estos dos argumentos, ese es el valor que me va a retornar. O sea, que si yo hago autonomía para 20 litros, nafta grado 2, esto es lo que me debería devolver, ¿sí? Y si hago autonomía para 20 grados, 20 litros, pero grado 3, ¿sí? 20 litros de nafta grado 3, esto es lo que debería obtener como respuesta, ¿sí? Bien. Tercer paso de la receta, listo, ¿sí? O no, podríamos seguir pensando ejemplos, ¿sí? ¿Qué pasa si el grado que recibe no es ni 2 ni 3, es otro? ¿Qué deberíamos hacer? No lo aclara el ejercicio. Léanlo después, pero no aclara con certeza qué es lo que deberíamos hacer. Algún tipo de error, ¿sí? Eso es lo que deberíamos devolver. Y voy a agregarlo. Voy a agregar algo que no me está pidiendo en realidad la función, que no me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Pero bueno, para cualquier valor y por ejemplo el 1, voy a devolver un error. Podemos poner tipo de nafta no válido, por ejemplo, ¿sí?